Hola Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Te voy a hacer el host ahorita. Otro buenos días. Hola, ¿me oyen bien? Hola, ¿me oyen bien? Oigo como un ruido Buen- raro de fondo. Buenas. Ah, Todavía no lo llegamos a escuchar, doctor. Eduardo, ¿me escuchas tú? Yo lo escucho perfecto. El volumen un poquito bajo del doctor. Perfecto. A ver, ¿Me oyen o no? Sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. ahora sí, Vamos a claro. esperar unos minutitos y empezamos la reunión. Perfecto, muy bien.
Oigo como un ruido de fondo, como un shh, así, no sé si es de alguno de los... ¿Lo oyen ustedes? Debe ser algunos micrófonos encendidos, doctor. Lo que sí, lo escucho, el audio de usted lo escucho un poquito bajo. Sí, pues, tengo otro, ¿eh? Ahora me viene mejor. Eduardo, tu micro mejor apágalo un ratito mientras que no hablemos. El tuyo, Eduardo. ¿Correcto? Ahora se fue ese ruido. Buenas tardes con todos. Esperamos unos 2 minutitos y empezamos la ponencia, por favor. Buenos días, Luchito. Buenos días. Bueno, muy buenas tardes acá en Lima con todos. Soy el doctor Luis Guerra, jefe de docencia y coordinador de ginecología de Clínica Internacional C de Lima. Para mí es un placer tenerlos a todos ustedes hoy día en esta ponencia que la brindamos gracias al Departamento de Ginecología y a la Unidad de Docencia de Clínica Internacional. Clínica que tenemos 3 veces la acreditación y reacreditación por la Joint Commission International. Quisiera tomarme unos pequeños minutos para recordarles que contamos en nuestra institución con la revista Interciencia, quien ha cambiado hace una semana de nombre a Interciencia Médica, y en la cual tendremos acceso a nuestra página web propia. Estamos buscando impulsarla cada vez más, cuenta con un índice médico
y esperamos llegar muy pronto con la colaboración de todos ustedes a la plataforma de Cielo y el CELMER. Si ustedes estuviesen interesados o cualquier consulta, por favor, pueden ver ahí el correo editorinterciencia@ceinternacional.com.pe, que dichosos podemos analizar y si tenemos a bien publicar sus artículos. Asimismo, tengo el placer de presentarles y con orgullo que en Clínica Internacional, el Departamento de Ginecobstetricia, acabamos de inaugurar la unidad de piso pélvico. Esta unidad es multidisciplinaria, como ustedes ven, contamos con ginecología, urología, gastroenterología, medicina física y rehabilitación y coloproctología. Tenemos profesionales de primer nivel dentro de todas las especialidades y con motivo de inauguración de nuestra nueva unidad de piso pélvico, estamos planeando justamente en un par de meses realizar un curso internacional virtual en la cual ya hemos comprometido y tenemos el visto bueno de destacados doctores y ponentes internacionales. Hasta el momento, entre los países que ahí figuran, y estoy seguro que tendremos mucho más que se aunarán a nuestro curso internacional con motivo de presentación e inauguración de nuestra unidad de piso pélvico. Nuestra próxima ponencia, vamos a tener nuevamente el placer y el orgullo de estar con el doctor Pere Barry, será el 11 de septiembre, y el tema será consejos y trucos para la miomectomía laparoscópica, obviamente opinión del experto. Quiero informarles que hemos conseguido para estas reuniones y ponencias que hacemos mensualmente el auspicio de la Universidad San Martín de Porres y el creditaje del Colegio Médico del Perú a todos aquellos que constitucionalmente se concluyan en nuestras reuniones mensuales. Para los profesionales de clínica será directamente a partir del campus CI, que ellos podrán optar a este certificación, y para los colegas de otras instituciones comunicándose con el correo de docencia si es que han acudido a todas desde que inauguramos. Por favor, lo que les pido a todos ustedes es que puedan apagar sus cámaras, que puedan apagar sus micros, solamente el ponente, el doctor Eduardo Gil, y mi persona, en todo caso, la podremos tener abiertas hasta que se les pueda dar la palabra para que se lleve de la mejor manera la ponencia. Al final de la ponencia, si ustedes tuviesen alguna pregunta, consulta, la pueden formular por medio del chat o en todo caso levantar la mano que le podríamos ceder la palabra. Para mí, pues, es un orgullo y es un placer poder presentarles a todos ustedes en el día de hoy al doctor Pere Barry, el cual tiene un MBA en Harvard, ex miembro de la Junta Directiva de la Asociación Americana de Ginecología Laparoscópica, director del Departamento de Ginecología, Obstetricia y Reproducción Humana del Instituto Universitario de Exeus, Barcelona, por todos reconocido, y miembro del grupo de interés de la ESRE, la Sociedad Europea de Ginecología Endoscópica, la Asociación Americana de Ginecología Laparoscópica y otros. Doctor Pere Barry, para nosotros es un enorme placer poder contar con su persona, ¿no? Y quedamos atentos a su ponencia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. De verdad que es un placer poder estar hoy, gracias a las tecnologías, pues conectados mucho más cerca que la distancia que nos separa. Y la verdad es que cuando Luis tuviste la idea de que habláramos hoy del tema de histerectomía, pues estaba encantado desde el primer momento. A ver si consigo... Entiendo que ya se ve mi presentación, ¿verdad, Luis? Correcto, sí. Perfecto, muy bien.
Pero la verdad es que es un tema que es interesante y además pues me gustará estar abierto y no tengo, pues, tengo todo el tiempo que ustedes quieran para pues, discutir porque todos hacemos pues muchas histerectomías laparoscópicas y los entornos pues es interesante lo que aprende cada uno en función del entorno, de tipología de paciente y de cómo uno se organiza. Y un poco pues lo que me pedisteis es que fuera muy práctico y así es lo que he intentado resumir en mi charla, de compartir el máximo de consejos y trucos para la histerectomía laparoscópica. No es una charla de paso a paso de la histerectomía, sino consejos y trucos para adaptarnos un poco a todas las situaciones. La verdad es que si uno hace la reflexión de cuándo puede ser complejo una histerectomía, pues realmente creo que estas son las situaciones, ¿no? De cuando el útero es grande, cuando quien es grande es la paciente o en caso de que esté previsto que nos vayamos a encontrar múltiples adherencias, como son pues, los defectos de cicatriz de cesárea o cesáreas anteriores o evidentemente los casos de endometriosis profunda. Yo creo que son un poco las tres. Pero si hay algo importante a compartir y a llevarse a casa de mi charla, probablemente sea el título de esta diapositiva, ¿no? Que lo importante es planificar. Si planificamos bien, no tiene que haber ningún problema. Si no planificamos bien, hay una alta probabilidad de problema. Y la verdad es que es bueno que hagamos todos un reto, un tributo, perdón, a quienes fueron los titanes de la laparoscopia, que como bien es sabido en el mundo, pues fueron cirujanos ginecológicos de nuestra especialidad, mucho antes que la cirugía general o que la urología endoscópica. Y la verdad es que no estaba tanto la endoscopia en manos de los que nos dedicamos a la cirugía, sino en manos de los que se dedicaban a la fertilidad. Esta es una foto antigua de inicio de los años 80 de nuestro equipo en Barcelona, en la que muestra con qué medios, comparado con lo que hay hoy en día, con qué medios se disponía para hacer por vía laparoscópica lo que era el recoger ovocitos de las pacientes en tratamiento de fecundación in vitro. En nuestro centro tuvimos el primer bebé por fecundación in vitro en julio del año 84 y esta es una fotografía todavía previa. Fíjense ustedes que no había cámara, que el ayudante está aguantando con una pinza algo que no está viendo y además una complejidad añadida es que además eran pacientes que los protocolos de estimulación ovárica que había eran pues muy distintos a los actuales y muchas pacientes ni siquiera tenían estimulación, iban en ciclo natural. O sea que imaginen la complejidad de organizar una laparoscopia a principios de los 80 a cualquier hora del día y la semana en función de la monitorización de la ovulación de la paciente. Eso tenía mucho mérito comparado con lo que hacemos hoy en día. Pero es gracias a ellos que hemos ido evolucionando, no solo en técnica, no solo en material, sino probablemente mucho en estrategia y realmente es lo que nos permite poder hacer una histerectomía con un abordaje mínimamente invasivo en la gran mayoría de los casos. Entonces, si me permitís, voy entrando poco a poco, lo que os decía, yo creo que una buena estrategia previo a la cirugía es obligado y que la histerectomía en sí mismo en realidad no empieza con la paciente dormida, sino que empieza en la consulta, cuando uno empieza a ver a esta paciente, a escuchar qué dolencias, qué molestias tiene y le hace una primera exploración, una primera ecografía. Eso es muy importante para planificar si va a ser una histerectomía estándar, si va a necesitar algún material especial, si va a necesitar algún equipo especial que le ayude, eso es muy importante. Y luego la histerectomía también es importante ser humilde y ser humano y reconocer que no acaba en el momento que damos la intervención por terminada, sino que en realidad termina pues unas 2 semanas después de la cirugía, que es más o menos el periodo en el que pueden aparecer algunas de las complicaciones tardías que serán consecuencia de algo que igual pues no hayamos tenido en cuenta durante la intervención. Para mí es muy importante y en todo mi equipo, pues nuestros residentes, nuestros fellows saben que todos los tenemos que hacer exactamente igual. La única diferencia en cuanto a los años de experiencia tiene que ser el tiempo quirúrgico, pero la manera como atacamos una histerectomía tiene que ser la misma. Y con eso, pues uno puede concluir entendiendo que el límite de la histerectomía
por abordaje mínimamente invasivo, por vía endoscópica, en realidad está más en nuestra cabeza. Y no en el abdomen de la paciente. Eso no quiere decir que tengamos que hacer todas las histerectomías por vía laparoscópica, porque tampoco debemos pasarnos de frenada, pero sí que si tenemos una cabeza ordenada, una intervención bien planificada, pues lo normal es que le dediquemos el tiempo que haga falta y el cuidado y el cariño para que se pueda hacer sin mucho problema. ¿Qué sensación tienen ustedes cuando entran dentro de la cavidad abdominal y se encuentran pues, una imagen como esta, ¿no? Pues ahí realmente uno tiene que hacer una reflexión del entorno en el que se encuentra. Aquí, si ustedes se fijan, bueno, pues hay una serie de adherencias. Esta paciente pues, probablemente tenga una historia quirúrgica previa, ya sea de enfermedad inflamatoria pélvica o, como es el caso el que están viendo, pues de una cirugía de endometriosis profunda previa. Aquí lo importante, y eso a nuestros fellows de endometriosis se lo decimos siempre, lo importante es minimizar la sorpresa, es tenerlo previsto, porque este es un útero pequeño, que además, pues créame, no tenía mucha dificultad a la movilización, pero es bueno conocer los antecedentes y es bueno tener técnicas de imagen que ya tengan a uno en aviso sobre lo que se va a encontrar y a partir de ahí disfrutar de la cirugía, porque al final lo bonito de la histerectomía no es quitar el útero, sino que es toda esa disección que hay que hacer alrededor del útero para liberar todo lo que tiene alrededor. Y cuanta más patología hay, pues más tamaño tiene el útero o más cirugías previas, pues más complejo es, pero es una cuestión de tiempo, el disfrute de la cirugía, porque así debe ser, tiene que ser la disección, no tanto la extracción. A veces las cosas complejas pues las tenemos que enseñar bien para enseñar no solo el resultado final, sino el cómo se hace. Este es un vídeo bien sencillo y permítame la broma de cómo es fácil enseñar a doblar pues, camisas o camisetas, como están viendo, en menos de 2 segundos con una técnica estandarizada. Como ven, pues no soy yo quien les va a enseñar a esto, pero es simplemente un ejemplo de cómo, pues, buscando una serie de puntos imaginarios, trazando una serie de líneas imaginarias, con un par de gestos somos capaces de enseñar y de aprender a doblar estas piezas de ropa en tiempo muy superior al que cualquiera de nosotros haríamos. Pues en cirugía es lo mismo. Cuando tenemos estas charlas de trucos y consejos, no se trata de decir, oye, pues esta persona o este equipo que hace a menudo esta cirugía lo hace rápido y lo hace bien y no nos cuenta cómo. No, pues hay que compartirlo todo para que podamos contar bien cómo. También oímos a veces gente que dice, bueno, es que en cirugía o en endometriosis, por ejemplo, pues uno nunca sabe lo que se va a encontrar. Eso es completamente erróneo. Hay que ser bueno en escuchar a la paciente, bueno en explorarla y bueno en nuestras técnicas de imagen, sobre todo la ecografía. Con ecografía la mayor parte de las veces vamos a tenerlo todo bien previsto. Y cuando no hay sorpresas, uno está preparado a dedicarle el tiempo que haga falta para que las cosas se hagan bien y salgan bien. Entrando ya en esos casos complejos de histerectomía, pues yo les invito a hacer la reflexión, decir, oye, a mí, ¿qué histerectomía es la que más difícil me puede resultar? Bueno, pues probablemente son las histerectomías con miomas, ¿de acuerdo? No tanto por el tamaño uterino, sino sobre todo en los casos en los que los miomas están por debajo de los ligamentos redondos. Ahí pues están aumentados los diámetros transversos y anteroposterior del útero y puede ser más complejo pues, la disección de la vejiga, la identificación y la separación del uréter o del recto. Si además le añadimos pues los casos de endometriosis profunda, pues realmente pues la histerectomía va siendo un poco más compleja. Pero en realidad la histerectomía de la endometriosis profunda no es compleja en sí mismo, lo que es compleja es la disección de la endometriosis y una vez está hecha la disección, pues normalmente la histerectomía es una histerectomía bien tranquila, bien reproducible y el útero no forzosamente va a ser complicado ni especialmente grande. Y en la histerectomía de miomas un apunte importante. Hay más lesiones ureterales, hay más lesiones rectales en histerectomía, sobre todo ureterales, de histerectomía de úteros grandes que en endometriosis, porque en endometriosis uno está acostumbrado a tener que abrir el retroperitoneo, a tener que identificar los uréteres y a veces a la planificación que a veces algunos hacen en la cirugía de úteros grandes, pues no utiliza estos espacios e incurre en campos no seguros donde el uréter no está protegido y hay muchas más lesiones ureterales en úteros grandes que en endometriosis, como les decía.
Entrando en lo que son úteros grandes, aquí he puesto 3 imágenes, en la que, como ven, la imagen inferior es el útero más grande, es un útero que tiene un montón de miomas que hace que tenga un volumen grande. La imagen de la izquierda es un útero que evidentemente pues, rebasa el promontorio y es grande, y la imagen superior derecha es la que el útero es más pequeño, pero probablemente sea la situación en la que haya que ir con más cuidado en la histerectomía, porque como os decía al principio, es un mioma que está por debajo del ligamento redondo, está afectando el ligamento ancho, pues hay que ir con cuidado para abordar la arteria uterina de ese lado, identificar bien el uréter, y cuando a veces uno oye, no, pues no me hace falta en patología benigna conocer el retroperitoneo o abrir, disecar el retroperitoneo, eso es un error. Hay que aprender, hay que manejar ese retroperitoneo, porque aunque uno pudiera obviar la oncología o pudiera obviar la endometriosis profunda, pues existen los miomas de ligamento ancho que obligan a conocer bien, disecar la arteria uterina en su origen, disecar el uréter, hacer abordajes mediales, abordajes laterales. Es importante tener esa confianza. Luego, además, en pacientes que tienen úteros grandes, aunque la histerectomía esté indicada desde el momento que vemos a la paciente, tenemos que conocer el estatus de esta paciente, porque son pacientes que a veces llevan tiempo con metrorragias, con sangrados importantes, y aunque clínicamente están bien y tienen buena tolerancia a hemoglobinas bajas, igual una histerectomía así pues puede provocar una anemia importante de la que a la paciente le cueste más recuperarse. No olvidemos que estos úteros grandes actúan un poco como un bazo. ¿Un bazo por qué? Pues porque son úteros que pueden tener dentro pues, más de medio litro de sangre, y si uno coagula y clampa la arteria uterina de ambos lados, pues es medio litro que, aunque no caiga, no se pierda dentro de la cavidad abdominal, es medio litro que la paciente va a perder. Entonces es bueno estudiar a estas pacientes, darles medicación preoperatoria y sobre todo utilizar técnicas como lo que veía en los vídeos de abajo, como es el clipado de arterias uterinas y este tipo de cosas que nos pueden ayudar a disminuir el sangrado y a vaciar la sangre que hay dentro del útero si somos capaces de separar la coagulación de la arteria respecto de la vena. En mi conferencia de septiembre, cuando hable de las técnicas de miomectomía, ya les explicaré con más detalle qué abordaje hacemos para la hemostasia en estas situaciones. Luego, un concepto también muy bonito y muy importante que a mí me enseñó, como a muchos de nosotros, la escuela francesa, donde yo me formé, y es que realmente la imagen endoscópica que tenemos en la pantalla no es real. No es la realidad, es una interpretación de la realidad. Y ahí es donde tenemos que ser creativos en nuestra estrategia, en lo que es la colocación del trocar óptico. Esto que ven es una imagen de un útero grande y ciertamente incómodo, ¿verdad?, para hacer la histerectomía. Bueno, pues a veces solo con el hecho de aumentar la distancia y poner el trocar de la óptica suprapúbico, pues ven ustedes que es el mismo útero, pero con, pues bueno, uno ve un poco más por dónde abordarlo. Y a veces cuando pues yo me paseo por nuestros quirófanos y veo pues a nuestros fellows y nuestros residentes empezando pues las histerectomías, pues a veces no hace falta que uno se lave para hacer ningún gesto, pero son estos trucos y consejos de decir, no, mira, fíjate, te estás complicando la vida poniendo la cámara ahí, deja ese trocar del ombligo para trabajar como trocar secundario y pon un trocar mucho más elevado para pues, ganar este campo y trabajar con más seguridad. Es importante conocer la anatomía de la pared abdominal para respetar pues, la vascularización y también la inervación y saber en qué zonas se pueden colocar trócares. En general, como les decía, en función de la altura uterina nos gusta elevar la colocación del trócar óptico, pero en cambio los trócares laterales no los solemos elevar mucho porque en realidad lo que es el istmo uterino, donde la uterina llega al cuello, no sube mucho aunque el útero sea muy grande y es mejor atacarlo de forma perpendicular. Nosotros en general
trabajamos con un trocar, el cirujano a la izquierda, y con un trocar en línea media. Ese trocar en línea media debe respetar unos 4 traveses de dedo respecto del trocar óptico, y normalmente no solemos trabajar con un trocar paraumbilical en situación normal. Todo nuestro equipo está bien entrenado a lo que es la disección y sobre todo la sutura con ambas manos, y eso permite que la mayor parte de las veces la sutura se hace con la mano izquierda desde el trocar de aquí, lo cual nos da un muy buen acceso a una sutura muy, muy ergonómica. Y otro motivo por el cual no nos gusta demasiado trabajar con trocar paraumbilical exclusivamente, este de aquí, es porque precisamente en úteros grandes el abordaje, la disección del lado derecho, pues realmente es menos seguro. Yo creo que uno tiene que saber colocar los trócares en función del tamaño de la pieza a la que está operando, no de si es capaz de operar con una mano o con dos. Y la verdad es que es algo que es bueno que todos nuestros fellows lo aprendan, un poco lo que decía. Y en general, en una esterectomía total normal, pues todos los trócares son pequeños. El único trócar de 11 milímetros en realidad es el que utilizamos para la óptica, y los demás son trócares de 5. Para introducir la aguja que utilizamos para suturar la vagina, pues realmente es una única aguja, una única sutura a través del ombligo, del trócar umbilical o el trócar de la óptica, donde esté, y ya está. Es bueno que la paciente reciba la mínima invasión posible. Es verdad que habrá casos de úteros grandes o particularmente úteros anchos donde vamos a recurrir a una óptica de 30 grados, una óptica angulada o una óptica flexible, que nos puede dar un poco mejor visión. Pero en general trabajamos con ópticas de 0 por 2 motivos. Primero, porque la óptica de 30, que da una buena visión cuando el espacio es pequeño, necesita que el ayudante esté permanentemente utilizando las 2 manos con esa óptica, porque es una óptica que nunca está contenta. Cada vez que hay un cambio de campo hay que recolocarla cada vez, y eso es más sencillo con óptica de 0. Y el segundo motivo es porque la óptica de 30 tiene peor tolerancia al humo producido por la electrocirugía y necesita normalmente más veces de ser extraída y limpiada. Pero ahí estaré encantado de discutirlo porque no deja de ser una preferencia personal, o en este caso una preferencia de equipo. Como ven ahora en la imagen de la izquierda, esa es la disposición clásica de los trocares que hacemos. Y en la imagen de la derecha, como ven, es una disposición que hacemos en úteros no solo grandes, porque grandes solo subiríamos la óptica, sino úteros especialmente anchos. Y como ven, yo les decía anteriormente que no utilizamos demasiado los trócares accesorios paraumbilicales, salvo en estos casos. En casos de úteros muy anchos, aquí sí que, como ven en la imagen de la derecha, utilizamos, el cirujano está en este lado, a la izquierda de la paciente, y el cirujano estará haciendo el lado izquierdo de la histerectomía utilizando este trócar y para trabajar en este lado, y el ayudante llevará la cámara por aquí y estará ayudando a través de este trócar. Y cuando sea el momento de atacar el lado derecho, del útero, entonces el cirujano estará trabajando con los 2 paraumbilicales y el ayudante estará utilizando el de fosa ilíaca derecha. De esta manera realmente uno consigue exponer muy bien, consigue movilizar mejor, porque a veces estos úteros tan anchos y voluminosos y pesados, el movilizador puede no ser suficiente, porque es verdad que el movilizador hace un buen trabajo en empujar el útero hacia la cabeza, eso es importante, luego lo veremos para aumentar la distancia entre la uterina y el uréter, hace un buen trabajo en lateralizar el útero, pero en estos úteros tan anchos esa lateralización a veces no es suficiente y hace falta que el ayudante añada un tercer gesto, que es el gesto de rotación uterina. Luego lo veremos en algún vídeo, y esa rotación nos permite elevar los anejos cuando estamos trabajando para hacer la separación entre el anejo y la uterina, y nos permite también aproximar la uterina y el útero sacro cuando tenemos que tratarlos. ¿De acuerdo? Y luego, pues evidentemente, y eso es la parte bonita de la cirugía, es que partiendo de la estandarización nunca dejamos de hacer a veces pues, trajes a medida más o menos creativos en función del caso. Como ven, pues, en un caso como este, dibujamos más o menos la medida del útero, hacemos una entrada en punto de Palmer con un trocar de 5 y una óptica de 30 grados de histeroscopia.
para poder ver la relación entre continente y contenido y colocar el resto de los trocars en función de cómo vamos a hacer la histerectomía. ¿De acuerdo? El manipulador, no sé, y le encantaba discutirlo después, no sé si es algo que utilicen habitualmente, nosotros lo utilizamos siempre, sé que hay escuelas que no lo utilizan nunca y prefieren no utilizarlo. En cualquier caso, el útero hay que manipularlo, entonces o lo manipula un ayudante entre medio de las piernas de la paciente o lo manipula el ayudante que nos está ayudando en el campo abdominal. A nosotros nos gusta utilizar un manipulador, hay 1000 en el mercado y cualquiera que les vaya bien puede estar bien. Fíjense en el vídeo de la izquierda, es un vídeo de un buen amigo, excelente cirujano, que tuvo a bien, el doctor Gorostidi de San Sebastián, del norte de España, tuvo a bien compartir con nosotros una complicación que había tenido, en el que había confundido la arteria uterina con el uréter y fíjense cómo ha coagulado y cortado el uréter cuando la uterina pues está aquí. Ahora ha hecho una mejor exposición y una buena movilización uterina y se ve como bueno, pues ha habido este error de percepción. En el vídeo de la derecha era un vídeo nuestro de una histerectomía supracervical, de una colposacropexia. Nosotros hacemos muchísima cirugía del suelo pélvico por vía laparoscópica. Ahora estamos a punto de hacer de enviar una publicación de más de 500 casos hechos y como ven se veía muy bien pues cómo aumenta la distancia entre la uterina y el uréter cuando se hace la movilización. Aquí se ve por transparencia el uréter, que no hace falta disecarlo en estos casos, evidentemente, y uno es capaz de seguirlo y ven aquí como recta, no hay ninguna duda anatómica de que estamos hablando de esto. Y ven la uterina, en este caso es verdad que ya está coagulada y seccionada, pero simplemente grabamos este vídeo para que vieran ustedes un poco pues, el efecto que hace la movilización y cómo esta distancia entre la arteria uterina y el uréter aumenta cuando se hace una tracción hacia la cabeza de la paciente. Lo cual nos da una seguridad. Recordemos en función de qué instrumento utilizamos, pero la energía bipolar puede tener una dispersión térmica de más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros alrededor de la pinza. Si la disección es suficiente, eso nunca va a ser ningún problema. Eso es importante. Antes he compartido un vídeo, una lesión ureteral del doctor Gorostidi, con la suerte de haberla detectado y resuelto en la misma cirugía. Ahora comparto un vídeo antiguo, personal mío, de lo que a todas luces tenemos que evitar, ¿no? Que son estas lesiones ureterales no detectadas, y luego pues tener que volver a quirófano a resolver pues estas peritonitis urinosas con todo lo que ello acarrea y que a veces pues son complejas, sobre todo en función del tiempo que haya transcurrido en el diagnóstico y la solución. Pero nadie está exento de que esto le pueda ocurrir y cuanto más estrategias hagamos para evitarlo, pues mucho mejor. Y cuanto más compartamos nuestras complicaciones, pues estoy seguro que nuestros pacientes se van a beneficiar de esos aprendizajes sin que los hayamos tenido que sufrir personalmente nosotros los cirujanos ni personalmente nuestras pacientes. Luego, es bueno también incorporar aprendizajes de otras patologías, como es la cirugía de suelo pélvico, donde hacemos una suspensión sistemática del sigma, o como es la cirugía de la endometriosis, donde hacemos una suspensión bastante habitual de los anejos. Eso inicialmente parece que pueda suponer una pérdida de tiempo, porque en realidad estamos ahí para hacer una histerectomía y ahora mismo no estamos haciendo la histerectomía, pero créanme que realmente es un tiempo bien invertido que nos permite recuperar la mano de ese ayudante para no limitarlo pues estando ahí sujetando pues el intestino, sujetando los anejos. Eso es una muy buena inversión. En este caso ven que lo hacemos con una aguja de una seda recta. Hay dispositivos como el T-Lift más sofisticados que lo resuelven bien y de una forma ciertamente un poquito más segura, pero también un poco más costosa. Pero es bueno pensar en ello en este tipo de casos y es bueno pensar en ello también en casos de pacientes obesas. ¿Por qué? Pues porque las pacientes obesas a veces el problema no es el útero, pero el problema es que tienen pues, una tolerancia peor a la laparoscopia, una tolerancia peor al Trendelenburg y uno tiene que hacer una serie de suspensiones, como ven aquí, pues suspensiones en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, del sigma, en el lado derecho del ciego y alguna suspensión más para sacar asas de intestino delgado de la pelvis.
Cuando uno empieza una histerectomía o de hecho cualquier cirugía laparoscópica pélvica debería de poder ver perfectamente el promontorio y no tener ningún asa de delgado y lo mínimo posible de sigma. A mí me gusta que todos nuestros fellows empiecen con ese paso, tanto en la laparotomía como en la laparoscopia. Todas las asas tienen que estar fuera de la pelvis para tener una visión con el máximo de seguridad. Existen también dispositivos como este que ven en el vídeo de la izquierda, como es el Endoractor, que bueno, es como una esponja que entra a través de un trocar de 11 y que una vez se colocan las asas en la posición que uno quiere que estén, se coloca esa esponja y esa esponja al hacer una irrigación aumenta de volumen y se pega, como ven aquí, ahora enseguida lo verán, se puede doblar y se pega a los tejidos, ven que como crece de volumen y al final lo que hace es como de retractor, como de barrera de separador y luego es muy blanda, se tracciona y al acabar y sale o por la vagina o por un trocar de 10 sin ningún problema, pero ganamos bien en visión. Sobra decir, evidentemente, que en paciente obesa pues el hacer cirugía robótica es una ventaja porque pues, bueno, por muchos aspectos. La verdad es que bueno, pues muchos de nosotros desgraciadamente no disponemos de cirugía robótica todavía. Yo creo que todos acabaremos disponiendo de cirugía robótica en el futuro, es una cuestión de precio, pero mientras tanto tenemos que ofrecer la mejor calidad, los mejores resultados a nuestros pacientes. Hoy en día hay que admitir que en cirugía ginecológica la laparoscopia convencional y la robótica ofrecen resultados exactamente iguales. No hay ninguna diferencia ni en oncología, ni en endometriosis, ni en histerectomías complejas, para nada. Y luego sí que es normal entender, asumir y explicar a nuestros pacientes que cuando hay un sobrepeso importante, pues es normal que la cirugía se alargue probablemente hasta casi un 30% de nuestro tiempo habitual, y es bueno tenerlo previsto. Otro concepto importante. Yo recuerdo cuando estaba yo aprendiendo como residente y como joven fellow, que a veces pues nuestros mentores, una vez el útero ya no estaba, pues era un poco el momento de decir, bueno, va, profesor, enséñeme el uréter, quiero verlo, quiero disecarlo. Creo que las cosas han cambiado. Hoy en día, pues por suerte, los que nos dedicamos a la cirugía ginecológica, pues nos dedicamos de forma mucho más especializada en la cirugía. Somos menos polivalentes, menos generalistas en otras ramas de la especialidad, pero aprendemos y compartimos el concepto totalmente distinto y es que la disección y la preparación de los espacios se tiene que hacer antes de quitar nada, antes de la resección, porque en realidad lo importante, estos son vídeos de endometriosis nuestros, lo importante no es lo que quitamos, sino lo que se queda. Y fíjense cómo hay que encontrar pues, espacios avasculares, hay que preservar bien el meso del recto, hay que identificar, como ven aquí, pues nervio hipogástrico izquierdo, eso es lo que es crucial. Si lo hacemos así, la hemostasia va a estar más cuidada, el dolor posoperatorio, la estancia hospitalaria y sobre todo las secuelas posibles, funcionales que la cirugía oncológica y la cirugía endometriosis pueden tener, las vamos a tener bien controladas. Volvamos al entorno de histerectomía habitual. ¿Es necesario identificar y disecar siempre el uréter? No. Y la verdad es que a veces en cursos de cirugía, donde hacemos cirugías en directo, pues uno a veces ve cirujanos que hacen más cosas de las necesarias y eso no es correcto, es incurrir en riesgos innecesarios. Hay una norma bien sencilla. Cuando uno puede bascular, como en estos dos vídeos bien sencillos, cuando uno puede bascular el ovario sobre esta línea imaginaria entre el infundíbulo pélvico y el ligamento uterovárico, no hay que disecar el uréter, no hay patología y el uréter estará a buena distancia. En cambio, en los casos en que esto no ocurra, sin duda diséquenlo. Diséquenlo hasta que lo vean bien. Y no solo lo tienen que ver en la entrada de la pelvis, donde no hay patología, sino que hay que reseguir toda su disección hasta la entrada en parametrio como mínimo para estar seguros y tranquilos de que no va a haber ningún problema. Teniendo en cuenta que el intestino ya no está ahí porque hemos hecho las retracciones o el Trendelenburg y ya no nos está molestando y que estamos tranquilos en cuanto al abordaje lateral del uréter, pues ya podemos empezar la histerectomía con toda normalidad. Esto es un vídeo un poco antiguo, pido mis disculpas, pero es totalmente válido todavía. Se puede hacer perfectamente una histerectomía con bipolar y monopolar, en la que empezamos pues, por la sección del ligamento redondo, la entrada en ligamento ancho,
y la sección de la hoja posterior, ¿a qué nivel? Bueno, pues a la altura de lo que es la valva del manipulador, en este caso es un manipulador de Clermont-Ferrand, muchas veces utilizamos manipuladores desechables de V-Care, pero siempre la disección del ligamento, perdón, del peritoneo anterior es hasta la altura de esa valva que tienen los manipuladores en la vagina, que nos permite identificar de forma indirecta dónde está el fornix vaginal anterior y nos permitirá acceder a lo que será después nuestra disección de la vejiga. Un truco que, perdón, no tengo ahora aquí el vídeo, creo que lo tengo un poco más adelante, que es interesante es, cuando hay cesáreas anteriores, no tengan miedo en esa disección lateral desde los ligamentos redondos, en vez de ir hacia la cesárea, vayan medio o un centímetro un poquito más abajo y la mayor parte de las veces se encontrará una disección como si no hubiera ahí ninguna cesárea, porque lo que hay ahí es una adherencia de peritoneo y muy pocas veces es una adherencia de vejiga. Como lo estarán tunelizando desde los lados, desde el lateral, si realmente pues, esa pinza lateral no puede progresar, bueno, pues será de los pocos casos donde el fundus vesical estará adherido y entonces, bueno, pues ya verán la manera de hacerlo, ahora se lo enseñaré. Luego, cuando hay úteros un poquito más grandes, pues puede ser de utilidad utilizar pinzas multifunción que nos permitan pues un poquito más de agilidad y nos permitan pues hacer más cosas con la misma mano. En este caso es el mismo caso, es el mismo útero. ¿Por qué pongo los dos vídeos a la vez? Bueno, pues para que vean que el lado derecho es un lado sencillo y normal, de una esterectomía normal, se ve ahí el manipulador, la cazoleta del manipulador, se ve la arteria umbilical, se ve todo perfecto. En contra de lo que muchos pensamos inicialmente, yo les recomiendo hacer primero el lado fácil. ¿Por qué? Porque tendrán mejor control anatómico, mejor control vascular y luego el hecho de seccionar ligamentos redondos, de seccionar ligamentos uterosacros, pues probablemente va a dar mayor movilidad a este útero y quizá ese lado difícil va a irse convirtiendo progresivamente en más fácil. Y yo creo que es bueno que a veces invirtamos un poco el orden que estemos acostumbrados con idea de ganar facilidad. Saltemos al vídeo de la izquierda, el punto en el que está. Fíjense cómo no solo el ayudante que lleva el manipulador está traccionando hacia la cabeza, sino que le hemos dado a nuestro ayudante en el campo abdominal el ligamento redondo. Y ahí es importante lo que les decía al principio, no solo la tracción, sino la rotación. ¿Por qué? Porque hemos abierto el ligamento anterior, el peritoneo anterior, pero ahora tenemos que exponer exactamente eso, esa hoja posterior, y ven ahí la tracción que está haciendo el ayudante, esa hoja posterior para poder acceder con seguridad a la cazoleta y la valva a nivel posterior, que es exactamente lo que están viendo. Y ahí se ve la arteria uterina. Y ven que no hemos hecho ninguna sección de nada, simplemente es anatomía y tranquilidad y reproducir lo que es una histerectomía sencilla en casos de una histerectomía, pues como aquí, que hay una afectación lateral por un ligamento, un mioma bajo que estaba el ligamento ancho. Y eso hace que lo que inicialmente parece algo, pueda parecer una histerectomía complicada, pues acabe enseguida convirtiéndose en una histerectomía estándar y reproducible por cualquiera de nosotros. Luego hay otra fase, ¿no? Otra situación, que es decir, bueno, ya, pero hay histerectomías que quizá no son especialmente complicadas, pero el útero es realmente grande, ¿no? Y como ven, pues esta es una publicación de un útero de más de 5 kilos que está extraído por vía laparoscópica. Bueno, pues ¿qué precauciones hay que tener? Primero, estar seguro que estos úteros grandes no tienen ninguna otra patología, porque si me preguntan para mí cuál es una indicación clara de laparotomía en histerectomía, pues es cuando hay úteros grandes de este tamaño en los que al útero grande se le suma la presencia de endometriosis. Cuando hay un útero muy alto, muy ancho, con endometriosis posterior, pues ahí la verdad es que yo creo que no es prudente hacerlo por vía laparoscópica o hay que estar muy seguro de los campos y los accesos. Y luego otra cosa a tener en cuenta es que a veces estas histerectomías, pues uno le dedica un tiempo más o menos razonable a hacer la histerectomía y de repente se encuentra con que tarda mucho más tiempo en que el útero salga de la cavidad abdominal que en el tiempo de la histerectomía. Entonces ahí se añade también la necesidad de una serie de estrategias. Como ven, en úteros tan grandes, evidentemente no hay más opción que hacer un fan steel suprapúbico, quizá no hace falta hacerlo tan grande como en la publicación,
pero para que el útero se extraiga de una manera segura y en un tiempo razonable. Nuestras pacientes merecen que la histerectomía laparoscópica pues, no dure más de un par de horas. Me parece tiempo más que razonable para hacer las dos partes. Evidentemente, esas histerectomías de útero de más de 1 kilo las vamos a hacer mejor, vamos a tener una tasa de conversión y de transfusión y de hemorragia más razonable conforme vayamos ganando experiencia. Y esa experiencia uno no la tiene que ganar de forma individual, sino que la tiene que ganar con alguien que le haga de mentor y que le permita pues, alcanzar esos tiempos quirúrgicos razonables y en esa seguridad para no replicar todos pues, las complicaciones que teníamos al principio cuando hacíamos esto, ¿no? Y este es otro ejemplo de lo que les decía. Esta es una histerectomía de un útero no especialmente grande ni complicado, pero en el que, bueno, pues resulta que hay un mioma que es más lateral que otra cosa. Bueno, pues no cuesta nada dedicarle un tiempo en hacer una disección para lateral mínima. No hace falta hacer grandes disecciones como se hace pues, en oncología, lo justo para identificar el uréter, identificar la uterina y, ¿por qué no?, pues ya cliparla aquí en esta zona y pues tener toda la tranquilidad para trabajar con este mioma lateral. ¿Por qué digo cliparla si es una histerectomía y no una miomectomía? Pues porque a veces se pueden encontrar con la sorpresa de que cuando abren el ligamento ancho y empiezan a manipular un mioma de ligamento ancho, utilizan pinzas de tracción con dientes, pues estos miomas a veces, pese a que muchas veces se mueven bien y son bastante más pediculados de lo que esperábamos, tienden a sangrar bastante. Entonces, si tenemos una uterina clipada de este lado y en el otro lado, que es el sencillo, hemos hecho toda la disección y la coagulación normal de la uterina, bueno, pues vamos a estar mucho más tranquilos y el control de hemostasia va a ser muy, muy bueno y muy razonable. Luego están, evidentemente, los casos en los que hay adherencias. Adherencias posteriores, pues como es la endometriosis, pues no pasa nada. Olvídense ustedes del útero, hagan su disección y trabajen desde arriba, desde el peritoneo sano, poco a poco, con paciencia. Y fíjense que estoy poniendo vídeos en los que trabajamos pues, con energía monopolar, bipolar, lo que tenemos todos. La verdad es que trabajamos poco con pincería multifunción. A mí me gusta que nuestros fellows pues, realmente trabajen muy bien la coordinación ojo-mano, el trabajo bimanual y que utilicen pues, todas las funciones de toda la pincería y las diversas energías. ¿Qué les pedimos? Pues que movilicen el sigma, que identifiquen el uréter, que trabajen liberando pues, toda la patología, todas las adherencias intraperitoneales, como están viendo ustedes aquí. Aquí ven un sigma que está adherido todavía a lo que es el anejo. Cuando la liberación del anejo ya es completa y ya no se puede avanzar más, ahí entonces es el momento de abrir el retroperitoneo, identificar el uréter y, como es un caso de endometriosis, pues lateralizamos el uréter. En los casos de oncología hacemos lo contrario, ¿no? Precisamente es medializarlo y separamos bien ese anejo. ¿Qué es lo que buscamos? Exactamente lo que les decía al principio. Este gesto. Queremos buscar la posibilidad, tener la posibilidad de que el anejo esté bien basculado por encima de esa línea imaginaria entre infundíbulo pélvico y útero ovárico. Y entonces estamos totalmente tranquilos. Es el momento del compartimento anterior. Para mí probablemente es el momento más bonito de la histerectomía, la disección del espacio vesicouterino. En situación estándar, ¿qué hacemos? Pues como ven en estos dos vídeos, el cirujano presenta al ayudante la cúpula de la vejiga, no el peritoneo, sino la cúpula y la simple elevación de esa cúpula vesical y tracción hacia la cabeza de la paciente hace aparecer este espacio que, como ven, con tijera monopolar a más o menos 1 centímetro de la vagina encontramos ese espacio avascular tan bonito que lo disecaremos en más o menos profundidad en función de lo que vayamos a hacer. Si es una histerectomía, nos interesa pues, una distancia suficiente para poder identificar el movilizador y para tener luego suficiente distancia para suturar, porque no es raro que a veces cuando el útero no está ya en la cavidad abdominal, uno se relaje y en esa sutura pues, pueda incluir la vejiga, lo cual pueda dar algún tipo de molestia, de vejiga hiperactiva durante un tiempo o, en el peor de los casos, pues, alguna complicación grave como puede ser alguna fístula. Es bueno tomar tiempo. La ventaja que tiene la endoscopia por encima de la laparotomía claramente es la visión y todo el mundo está viendo cómo hacemos las cosas. Cuando a veces uno oye
es que nuestros residentes, nuestros fellows no van a aprender histerectomía abdominal porque hacemos todo por vía laparoscópica, es totalmente erróneo, es totalmente lo contrario. O sea, gracias a la gran visión que tiene la endoscopia, nuestros fellows hacen excelentemente bien la histerectomía abierta porque buscan reproducir estos espacios y estos planos que a veces en la laparotomía pues no los veíamos o no nos los enseñaban tan bien. Este efecto que a veces nos cuentan que tiene que ver con la laparoscopia, ese efecto de las burbujas, el champagne effect que dicen los franceses, en la laparotomía ocurre exactamente igual, no es por el CO2, es porque uno está exponiendo bien los planos y los espacios. Eso es lo que hay que reproducir. Y saber hacerlo bien para cuando se encuentra situaciones como esta, que es un poquito más compleja, en la que vemos una combinación de patologías. Es una paciente que tiene un defecto de cicatriz de cesárea y que además tiene una adenomiosis, sobre todo de la pared anterior uterina, que ha causado una ventrofijación uterina. Entonces, en estos casos, uno no tiene que ir directamente sin control, sino que tiene que decir, bueno, a ver, ¿en qué situaciones me he encontrado yo? ¿Y qué técnicas puedo utilizar y estrategias para hacer esto con seguridad? Pues yo lo que les invito es a aprovechar nuestros aprendizajes del manejo de la vejiga cuando es realmente compleja y es cuando hay endometriosis en la vejiga. Truco número 1, llenar la vejiga. Llenarla con suero simplemente da una tranquilidad fantástica y a veces con vejigas que están un poquito adheridas de cesáreas anteriores es más que suficiente y uno está muy, muy tranquilo. Fíjense cómo en estos casos de endometriosis, pues lo que hacemos es una disección lateral solo de la entrada un poquito de espacios paravesicales. Evidentemente, pues abrimos la vejiga, que no es necesario en la mayoría de los casos. Disecamos el espacio de Retzius para disminuir la tensión de luego cuando tengamos que suturar esta vejiga. Evidentemente en histerectomía normal, que no vamos a abrir la vejiga, no nos hace falta abrir este espacio de Retzius, pero es un espacio también muy bonito que hay que conocer. Y una cosa importante, es importante que cuando hay una vejiga adherida, la disección sea suficiente para que veamos el espacio vésico-vaginal por debajo de donde estaba adherido. ¿Por qué? Sino porque podemos crear de forma iatrogénica, por culpa nuestra, una fístula vésico-vaginal si en la sutura incluimos la vejiga. Tengámoslo presente. Este aprendizaje, si volvemos al caso anterior, pues es exactamente, lo hace bien sencillo. Aquí ven ligamento redondo, ven cómo llenamos la vejiga con bastante suero. Aquí sí que hay que poner 250, algo así, y ven cómo, como tenemos la vejiga bajo control, pues podemos ir directamente seccionando toda esta fibrosis de la ventrofijación uterina hasta que llegamos a la vejiga. Ahora ya estamos en la vejiga, bueno, pues es momento de hacer la disección de los espacios laterales, lo mismo que han visto en los vídeos anteriores, de un lado y del otro lado, con toda tranquilidad hasta llegar a los ligamentos redondos. Y ven que queda un poco de fibrosis en el centro, pero yendo desde un lado sano hasta el otro lado sano, vemos cómo la vejiga está completamente libre y entonces pues estamos otra vez en la situación normal inicial, en la que entramos en el espacio vésico-vaginal con toda normalidad y ahí aparece el manipulador uterino, estamos de nuevo en situación estándar, eso es lo bonito. Y entonces ya es momento de deshinchar la vejiga y seguir. Cistoscopia. Nosotros en histerectomía laparoscópica no hacemos cistoscopia de forma sistemática. Soy consciente de que la escuela americana, que como saben conozco muy bien y tengo una relación, hay muchos grupos que la hacen de forma sistemática. Yo creo que lo importante es pensar en el uréter, en los diferentes pasos de la histerectomía y si tenemos alguna duda, está bien hacer la cistoscopia, pero la cistoscopia nos va a mostrar pues complicaciones como la que ven en este vídeo, ¿no? Que esta es una escara producida por una coagulación externa de la vejiga, que evidentemente pues cuando se detecta esto lo que hay que hacer es abrir la vejiga, recortar toda esta zona y suturar en vejiga sana, ¿de acuerdo? Y luego otra imagen que les he añadido, todos son complicaciones mías, como nuestras, como mínimo nuestro equipo. Esta es una paciente que un mes, entre 3 semanas y un mes después de la histerectomía, al realizar un esfuerzo se nota algo que sale por vagina y como ven es un asa de intestino delgado. Aquí ha habido un defecto de la cicatrización de la vagina. Eso está ligado no solo a que la sutura sea de calidad, que yo creo que hay muchas maneras y muchas suturas para cerrar esta vagina y lo podemos discutir después, sino al hecho de
quizá ha habido un uso excesivo de electrocirugía en el borde de la vagina. En general, quienes describieron la histerectomía laparoscópica, y creo que es un concepto que sigue siendo válido, recomendaban desde el principio el uso de sección de la vagina con energía monopolar. Ahora han aparecido instrumentos multifunción que hacen un sellado fantástico. Les desaconsejo utilizar estos selladores para abrir la vagina, porque es verdad que el sangrado estará controlado, pero el riesgo de que esto cicatrice peor existe, y existe más o menos en un 1% de los casos. Las dehiscencias van a ser culpa nuestra. La mayor parte de las veces vayamos con cuidado y hagamos pues, energía monopolar, que es mucho más seguro. Y ya estoy acabando. Hay un concepto, es muy personal, pero que quiero compartir. Hay veces que la histerectomía no la estamos haciendo en la cirugía que estamos haciendo ahora, pero hay patologías como la endometriosis en las que hay alta probabilidad de que la tengamos que hacer en el futuro. Y es lo que pongo arriba en esta diapositiva, la mala sensación de dejar enfermedad de forma voluntaria. Esto es un caso de endometriosis donde se ha hecho una resección rectal, se ha hecho una buena disección, una preservación nerviosa, está bien hecho, pero estamos dejando un útero con adenomiosis, como pueden ver, en una paciente que lógicamente hay que hacerlo porque busca embarazo, pero sabemos que hay un porcentaje de un 30-40% de estas pacientes, y lo vemos en nuestra propia serie, llevamos ya más de 1000 pacientes operadas de endometriosis profunda, pues un 30-40% de las que tienen adenomiosis y dejamos el útero van a acabar necesitando en el futuro esta histerectomía. Y entonces aquí añado un punto más, voy un poco más allá. En el momento de hacer esta cirugía de endometriosis en la que dejamos el útero, intentemos ser lo más económicos posibles en nuestras disecciones, trabajemos lo más bajo posible, lo más cerca de donde están las lesiones y lo más medial. Preservemos al máximo los espacios laterales porque van a ser nuestros espacios de seguridad para una histerectomía en el futuro. Y eso es un concepto nuevo que me gusta compartir porque se agradece cuando uno se encuentra pues, unos años después pues, una imagen como esta, en la que bueno, pues tiene que hacer esa histerectomía por adenomiosis y bueno, no siempre está así. No siempre está así el campo. Le está contestando a la doctora. ¿Cuándo le va? Perdón, que se oye una voz. Pero si es el caso, pues no pasa nada. Si hemos respetado los espacios laterales, pues vamos a trabajar por estos espacios laterales y estaremos muy cómodos identificando el uréter, identificando nervios y dejándonos para el final la separación de ese intestino. Aquí no hay una endometriosis, lo que hay son adherencias y pues tenemos que ir paso a paso liberando esos espacios. Y por eso pues hay que olvidarse. La ventaja de la endoscopia es que uno puede ver solo lo que hace falta y no lo otro. Olvidarse de las disecciones centrales y empezar por las disecciones altas y laterales y, como ven, pues identificar bien pues lo que es el uréter desde el abordaje lateral y el infundíbulo pélvico y no desde el abordaje medial, de forma que uno esté pues muy tranquilo para hacer la histerectomía con todo el control. Y por eso es lo que les decía, minimicen la disección, eviten utilizar los espacios extralaterales si no están afectados y lo que les decía, o sea, ir directamente a la lesión desde el centro no está bien, es peligroso, pero hacer un abordaje oncológico abriendo grandes espacios laterales siempre, si no hay patología, no es necesario. No es necesario, sobre todo si en el futuro vamos a tener que volver allí por algún motivo. Y por último, ¿cómo sacamos el útero de la barriga? Pues nosotros la mayor parte de las veces utilizamos una bolsa y utilizamos el morcelador. Y con eso, y hay un montón de bolsas, no tengo ningún conflicto de interés, pues la que ustedes tengan a mano, sí que les recomiendo morcelar siempre en bolsa. Y cuidado con el morcelador. Este es un vídeo de un compañero mío, del doctor Grollman. Fíjense cómo algo tan sencillo y un momento relajado de la cirugía como es la morcelación, pues como todos los gestos, necesita de un control visual directo de lo que hacemos porque, cuidado, si estamos distraídos, pues podemos hacer este tipo de errores y están descritas lesiones intestinales, igual que lesiones vasculares con el morcelador. Varias técnicas en función del tamaño de la pieza que tengamos que quitar, intentando ser lo más mínimamente invasivo posible. Esta es una bien sencilla. Introducir a través de la vagina un endocage de 15 milímetros, que prácticamente todos tenemos, introducimos la pieza dentro de la bolsa y la bolsa pues sale por vagina y se hace pues una morcelación
dentro de bolsa, pero a través de la vagina, como ven así, y es bien segura y es totalmente normal. Y no toma mucho tiempo ni encarece excesivamente. Pero es verdad que hay úteros que son excepcionales, son mucho más grandes, o pacientes que no han dado a luz por vía vaginal, el acceso vaginal es pequeño, o pacientes que no hemos hecho una histerectomía, como estos que son una mionectomía. Entonces ahí utilizamos pues el ombligo ampliado, utilizando pues estos separadores elásticos de Alexis dentro de la bolsa, o utilizamos, hacemos una pequeña incisión de fan steel de 3-4 centímetros, la misma que hacemos para la extracción de la pieza intestinal en la resección intestinal de endometriosis, o como tercera opción, si es factible, en paciente no muy obesa, pues ampliar la fascia a nivel del ombligo puede ser más que suficiente para hacer esta extracción. Esto es los tres abordajes. Pero ya les digo que mayoritariamente lo que utilizamos es utilizar, ahí sí, poner un trocar de 11 en fosa ilíaca izquierda y poner una bolsa y morcelar en bolsa. Toma su tiempo, pero permite una recuperación rápida, una estancia corta, un buen manejo de dolor sin mucho problema. Luego es verdad que hay pacientes que nos encontramos pues, que tienen incisiones previas como en este caso, como de una apendicectomía que se puede utilizar. Y para úteros tan grandes como este, que es un útero prácticamente de 2 kilos, pues realmente es tremendamente cómodo y rápido y nos permite, como les decía antes, pues hacer la histerectomía pues, en esas 2 horas como mucho que les había comentado. Este es un algoritmo que publicó mi buen amigo John Einarson, past president de AGL, para escoger un poco de qué manera planificar la extracción uterina y la hace pues, en función del tamaño, del peso uterino, que lo estima sumando las 3 dimensiones ecográficas, anteroposterior, transversa y longitudinal del útero, multiplicando por 0,52 y convertir esos centímetros en gramos. Y funciona bastante bien, la he probado y funciona muy bien. Y en función de la estimación de tamaño y si la paciente ha dado a luz por vía vaginal o no, pues utilizar la vagina o recurrir directamente a una mini laparotomía de las que he comentado antes. Y luego, evidentemente, pues el tipo de bolsa va a depender del el tamaño uterino que vayamos a utilizar. Y termino con esto, diciendo que realmente la mayor parte de histerectomías se pueden realizar por vía laparoscópica. Es muy importante utilizar más la cabeza que las manos y centrarnos más en lo que se queda que en lo que se quita. Eso es muy, muy importante. Para mí, planificar bien, trabajar bien en equipo, tener la suerte de disponer de un número pequeño de cirujanos que hacen un alto volumen de cirugía, para mí es la mejor opción para mejorar nuestros resultados. Para mí ya no vale el que todos, cualquier ginecólogo, el día que se encuentra una paciente que tiene que hacer una histerectomía, la haga. No, los cirujanos, los ginecólogos, tenemos que organizarnos bien. Entre unos hacen pues, el seguimiento de lo que sea, pues la ecografía de diagnóstico prenatal, de medicina fetal, tiene una responsabilidad altísima y necesita que alguien se dedique exclusivamente a eso. Pues la cirugía exactamente lo mismo. Y para mí es la manera más segura y más rápida de llegar a buen puerto y ofrecer buenos resultados a nuestras pacientes. Y poco más. Este es nuestro centro en Barcelona. Como bien saben muchos de ustedes, pues es un centro que pues hace más de 70 años que existe nuestra escuela, hace más de 40 años que tenemos residentes y fellows. Somos ahora más de 100 ginecólogos en nuestro equipo y alrededor de 450 personas trabajando en el departamento de ginecología en Barcelona, y estaré encantado de recibirles en cualquiera de nuestros cursos que tenemos pues, presenciales y online en cuanto ustedes quieran. Y poco más, muchísimas gracias. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Estoy abierto al turno de preguntas, el tiempo que ustedes necesiten. Doctor, ante todo agradecerle por su exposición. Muchísimas gracias. Lo que llamamos nosotros las perlitas, los guachitos, los trucos. Algunas dudas, de repente, aprovechando mi condición de moderador, muy puntuales. Una, la cúpula, ¿la cierra en horizontal, la cierra en vertical y con qué la cierra? Dos, ¿peritoniza o no peritoniza? Tres,
Si tiene un, o sea, no entendí la última parte. Tengo un útero pequeño y una multípara, la saca por vagina en bolsa. Sí, ¿Por qué no la saca por vagina sin bolsa? no. Vamos por Esas partes. tres Ahora dudas. haces una pregunta. La sutura, que perdón, he olvidado incluirla o habré ocultado algunas diapositivas. La sutura la hacemos siempre en horizontal, siempre con la mano izquierda, de la derecha de la paciente hacia la izquierda, y normalmente utilizamos la sutura normal, la sutura de Vicryl, con una aguja de 34 milímetros, y hacemos unos puntos dobles en cada ángulo, que incluyan ángulo de vagina y ambos uterosacros a cada lado. Y después un tercer punto doble en medio. ¿Por qué lo hacemos así? Porque a nivel de hemostasia funciona bien, porque a nivel de suspensión del unir los uterosacros es importante, y luego no nos gusta utilizar suturas continuas, aunque se pueden utilizar perfectamente y no tiene por qué dar ningún problema, pero no nos gusta porque en los pocos y raros casos en los que hay pues, un absceso de cúpula o un hematoma, pues es bien sencillo seccionar por vía vaginal la sutura central y drenar por ahí lo que haya que drenar, y la cúpula queda perfectamente fijada sin ningún problema. Y luego hay un tema más, y es que es el mejor momento de práctica de sutura para nuestros fellows, y es bueno pues que la sutura de la vagina se haga por vía laparoscópica y no por vía vaginal, y que todo nuestro equipo pues sepa suturar con ambas manos y sin ningún problema. Luego me decía si peritonizamos. No peritonizamos nunca la cúpula, y no ni en histerectomía total ni en histerectomía supracervical, y la verdad es que hay mucha patología en la que tenemos que volver al cabo de un tiempo, por lo que sea, y no hay ningún problema de adherencias. Las adherencias se ocurren normalmente pues, cuando hay un exceso de coagulación o ha habido un sangrado, normalmente no da ningún problema. Y la tercera pregunta que usted me decía es si un útero pequeño lo extraemos en bolsa a través de la vagina. No, si el útero cabe, puede salir a través de la vagina entero sin que se tenga que morcelar, saldrá sin bolsa. Pero si no cabe y no sale entero, lo morcelamos normalmente con bolsa. Ahora no le estoy oyendo. Solo para precisar, entonces la cúpula la cierra con tres puntos, tres tubas separadas, una lateral a cada ligamento y el ángulo de la vagina y otra central. Dos laterales y una central, sí. Pero es verdad que se Eh, puede cerrar con una sutura continua, barbada, sin ningún problema. Pero la barbada, ¿En cuánto tiempo le da de alta a sus pacientes una esterectomía normal y en cuánto tiempo reinicia la dieta después de la cirugía? la dieta, normalmente le damos el alta al día siguiente y la dieta la inicia el mismo día. Eso es Es verdad que hay entornos, especialmente el entorno americano, donde hay un porcentaje alto de pacientes que se marchan el mismo día, pero yo creo que nuestra histerectomía pues, no es ni mejor ni peor que la histerectomía americana, pero es verdad que hay entornos donde hay una presión económica para que hay un coste elevado por pasar una noche en el hospital. En nuestro entorno, pues por suerte, el criterio del momento del alta pues, es más médico que economicista, y bueno, pues está bien que la paciente pase una noche. Sí que hay pacientes que igual es una histerectomía que se ha hecho por la mañana, que ha durado pues menos de una hora y que puede ella pues pedir irse a casa el mismo día, pues no hay ningún problema. Pero el 90 y tantos % de nuestras histerectomías van a pasar una noche y no es ningún problema. Yo creo que es razonable. No sé lo que le parece razonable a usted, pero yo creo que está bien así. Correcto. Sí, nosotros usualmente, lo usual era 2 días, pero ahora con el tema de la pandemia en que se pretende acortar los espacios intrahospitalarios, hemos acortado sin querer y forzados y nos hemos dado cuenta que con un día, máximo 2, no va bien, pero en promedio un día. Es verdad que con la pandemia nos ha pasado todo. Se acortaron los tiempos de hospitalización, pero porque la paciente quería irse porque tenía miedo de estar en el hospital. Entonces, ahora yo creo que es verdad que hay cosas que hemos aprendido, que la pandemia nos obligó y que probablemente se vayan a quedar. Y todos hemos reducido nuestras estancias hospitalarias de todas las cirugías. Pero una vez la pandemia
o la paciente tiene menos miedo de estar en el hospital, realmente esos tiempos muchos se han quedado así, porque hemos visto que si cuidamos un poco nuestros circuitos y levantamos a la paciente pronto y le empezamos a dar de beber y comer pronto y retiramos el catéter, que he visto que alguien lo preguntaba aquí en el chat, todo, el paciente se irá antes. Si yo opero a una paciente hoy y no la movemos, no le damos de comer, le dejamos la sonda y paso a verla mañana por la mañana y entonces empieza, es más difícil que se vaya mañana, porque tiene mucho por hacer en ese día. Se ha vuelto a silenciar, doctor Gil. ¿En qué casos indica la cateterización de los uréteres? O cuando, esa será la pregunta y de repente modificándola, aparte de cateterizar uréteres, ¿usa alguna preparación, como dice, desde consultorio, pues, una urotomografía, usa aparte de cateterizar a otra medida como para proteger a uréteres en una cirugía que pueda considerar difícil? La verdad es que prácticamente nunca cateterizamos previamente. Lo solíamos hacer cuando había una endometriosis en la vejiga, porque solíamos hacer la cistectomía parcial siempre con los catéteres colocados, pero desde hace años, si hace falta colocar un catéter, lo colocamos con la vejiga, cuando la vejiga ya está abierta, el nódulo ya no está, y además lo colocamos mucho más rápido con control laparoscópico sin ningún problema. Pero cuando hay una afectación de parametrio, hay un uréter atrapado y distendido, que serían los casos en los que normalmente esta paciente va a requerir llevar un doble J después de la cirugía, nos gusta y nos da mucha más seguridad hacer la disección de ese uréter sin catéter, porque lo ves reptar, se mueve mucho mejor que cuando está rígido con un catéter. Y no olvidemos que un catéter doble J se lleva mal. Hay que utilizarlo cuando hace falta y es una gran ayuda y es un tutor que va a darnos mucha seguridad. Pero la paciente, la mayor parte de pacientes lo toleran mal, especialmente a partir de las 2 semanas, si lo tienen que llevar más tiempo. Con lo cual no es algo tan gratuito el poner un doble J. Yo creo que tenemos que saber hacer bien nuestras disecciones y utilizar el doble J cuando es necesario. Pero a priori, porque vaya a ser un caso difícil, normalmente no. Y hoy en día tenemos una técnica que se me ha olvidado incluir, pero que va muy bien y es bien sencilla, con el mismo verde de indocianina que utilizamos para el ganglio centinela en endometrio o que cuando en endometrio y cuello y que utilizamos también cuando hacemos resecciones intestinales para ver la anastomosis, lo que hacemos es colocarlo al principio de algunas cirugías de endometriosis donde el uréter sea especialmente complicado, colocarlo por cistoscopia intraureteral con un catéter rígido, ponemos 5 cc's en cada uréter y retiramos ese catéter. El urotelio se impregna de la indocianina y al conectar la visión de indocianina, pues uno ve la pelvis perfecta en 4K y los uréteres de color verde, toda la cirugía. Entonces, eso es una seguridad sin riesgo para la paciente, está muy bien. Una pregunta más y se la complemento sobre el manejo de la cúpula. Nos preguntan si con la sutura continua presenta más episodios de sangrado perdón, con la sutura separada, más episodios de sangrado por la cúpula que con la sutura continua, o no. Entonces, y la otra, hay una patología, no, a menos nos ha pasado, me pasa muy frecuente, mi complicación más frecuente es fiebre al tercer, cuarto día, que meta asociada a cúpula. ¿Qué tan frecuente se le presenta y cómo la maneja? A ver, lo importante cuando estamos la vagina, perdón, es suturar bien, afrontar bien mucosa con mucosa. Eso es lo importante. El que se suture en una capa o 2 capas es poco importante. La mayor parte de las veces una capa es suficiente. Sí que es cierto que en histerectomía de mujer joven, histerectomía sobre todo de mujer con adenomiosis, nos vamos a encontrar con vaginas muy gruesas, y que igual haga falta una segunda capa. Pero lo que tenemos que centrarnos es que esa primera capa, tanto si es la única capa como si no, estén bien afrontados los bordes de mucosa. Si los bordes de mucosa están bien afrontados, es excepcional que haya un problema de sangrado. ¿De acuerdo? Y si hay un problema de sangrado, que es raro, en nuestra estadística es menos de un 1% de los casos, es un sangrado que siempre es
hacia afuera, hacia la vagina, no es un sangrado hacia la cavidad abdominal, con lo cual es una complicación que etiquetamos como complicación menor y que se puede resolver a veces solo con compresión, solo con alguna pequeña coagulación superficial o como mucho un punto de sutura por vía vaginal. En general da poco problema. Lo de la fiebre posoperatoria, la verdad es que es algo que sí, que evidentemente todos nos hemos encontrado, pero es difícil que le dé una respuesta muy científica cuando es una complicación que ocurre pues muy excepcionalmente. En general nos gusta, pues como he enseñado en la charla, pues que la disección sea lo más limpia posible, evitar el uso excesivo de electrocirugía, de que haya no demasiadas zonas de coagulación y al acabar la histerectomía, yo siempre se lo digo a mis fellows, digo, oye, es el momento en el que hay que lavar bien esa pelvis, aspirarlo todo bien y que quede, que veamos un agua que nos la podamos beber. Si vemos agua que nos podemos beber, la hemos lavado bien y la disección, si está bien, es raro que ocurra esa fiebre posoperatoria. La mayor parte de veces que ocurre esa fiebre posoperatoria, bueno, pues va a ser criterio de tratamiento antibiótico, la mayor parte de las veces reingresando y con tratamiento antibiótico endovenoso. La reintervención, si es necesario, la haría solo en caso de que tengamos claro que hay una colección de líquidos seropurulento o realmente un absceso. Y como les decía, en esos casos, la ventaja de haber hecho una histerectomía con la sutura que yo les decía es que entonces es tan sencillo como con una pequeña sedación seccionar esa sutura central y con cuidado con el dedo entramos en la cavidad abdominal, hacemos una serie de lavados, drenamos si es hematoma o si es absceso y normalmente esos pequeños picos febriles que suelen ser más en la tarde que en la mañana, ¿verdad que sí? Pues normalmente se resuelven perfectamente haciéndolo de esta manera. Consultas. Infiltra con algún analgésico tipo levobupi las incisiones de los trócares para manejar, o sea, mejorar el dolor postoperatorio. Y usa antiadherentes hemostáticos tipo el Surgicel en el lecho operatorio o no. Ahí hay algunas hay opiniones vertidas, ¿no? Que, o sea, diferentes porque como supone que el área vaginal es contaminada, podría servir como medio de cultivo, entonces algunos prefieren no usar y otros sí lo usan. ¿Cuál es su opinión en los hemostáticos? Realmente es muy discutido la necesidad de usos antiadherentes. Hay estudios, pocos, en los que, antiguos además, nosotros participamos en alguno de ellos, en los que se hacía una laparoscopia posterior a los 3 meses de la cirugía, tanto si fue histerectomía, miomectomía, y sí que se puso en evidencia que había menos adherencia si se utilizaban estos productos, pero no hay ningún estudio serio que demuestre que el uso de antiadherentes en pacientes en los que, por ejemplo, se ha conservado el útero en miomectomías, que haya unas posibilidades, una tasa de embarazo espontáneo superior si se ha utilizado el antiadherente o no. En histerectomía normal, no hay ninguna evidencia de que sea necesario utilizarlo y no lo utilizamos nunca. Si está lo importante para las adherencias es que la disección sea limpia, que no haya tejido cruento ni zonas excesivamente coaguladas. En histerectomía normal no lo utilizamos nunca y el coste no está para nosotros en nuestra escuela, ni muchas de las que conozco, justificado en ningún momento. Lo de la bupivacaína o infiltrar con anestésicos las áreas de punción. Sí, eso sí. Eso realmente lo utilizamos. Es verdad que en trocars de 5 milímetros o de 3 milímetros no suelen dar excesivo dolor, pero en trocars de 11, en el ombligo, si se utiliza un trocar accesorio de 11 para morcelación, es interesante. Todo lo que sea reducir el dolor postoperatorio, la paciente lo va a llevar muy bien. Piensen que la mayor parte de dolor se va a producir en las primeras 6-8 horas, con lo cual si lo minimizamos, todo va a ser después mucho más ágil. La paciente normalmente es bueno seguirla y es bueno preguntarle y si la cuidamos bien con todas estas cosas, nos va a decir que se esperaba más en cuanto a, pues, se esperaba que el proceso iba a ser más pesado. Si aprendemos de lo que la paciente nos dice, veremos que es algo mucho más llevadero para ella. Siempre a las pacientes normalmente les va a sorprender más el cansancio que el dolor.
después de la cirugía. Y en cuanto a irrigar, ¿usa lactato de Ringer o usa solución salina? Y deja, después de la cirugía, deja líquido, o sea, aspira todo su líquido o deja el líquido en cavidad. Y más o menos con qué cantidad lava, 2 litros, 4 litros, 6 litros en promedio. Normalmente, la mayor parte de veces utilizamos solución salina, ¿eh? Y ya está. Pero en una histerectomía normal, como las que les he presentado, pues empezamos la cirugía teniendo 2 bolsas de 1 litro pues no, es raro que las consumamos las 2 pese a haber hecho el lavado. Y al acabar la cirugía es cuando hacemos ese lavado, pero no dejamos nada de líquido. Yo recuerdo hace años cuando yo fui uno de los que participé en el estudio multicéntrico de ADEPT, de las adherencias, y si se acuerdan, ese líquido, la ecodextrina, dejábamos 1,5 litros de líquido dentro de la cavidad abdominal y que tardaba una semana en reabsorberse, y eso teóricamente iba bien para las adherencias. Retrasaba muchísimo la recuperación de las pacientes el dejar líquido allí. Yo creo que lo importante es bueno que el tejido esté hidratado, porque la coagulación al final funciona por deshidratación. Entonces, si una vez está ya toda la hemostasia hecha, todo coagulado, ahí hacemos un lavado, rehidratamos nuestros tejidos y esos tejidos van a buscar menos agua, van a buscar menos tejidos que estén más hidratados y por eso se pegan mucho menos. Doctor, muchísimas gracias, ha sido una linda charla. Muchas gracias por su colaboración, por sus respuestas tan claras. Creo que lo comprometemos de repente en una segunda oportunidad o en otras futuras para molestarlo. Y de verdad que muchas gracias por su ayuda. Le dejo la palabra al doctor Luis Guerra para que pueda cerrar la reunión. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, doctor Pere Barry, por brindarnos su experiencia y sobre todo sus tips. La verdad, esperamos también con ansias la ponencia del 11 de septiembre, que va a ser sobre los trucos y la experiencia de miomectomía laparoscópica, y le cedo más bien finalmente sus últimas palabras. Nada, querido Luis, muchísimas gracias por contar conmigo. Ha sido un honor estar con todos ustedes aquí y les espero en septiembre, porque la miomectomía es un tema que nos gusta mucho y estaré encantado de compartir nuestra experiencia. Justo esta semana nos han aceptado una publicación de casi 700 miomectomías laparoscópicas con todo su seguimiento posterior, fertilidad posterior, o sea que estaré encantado no solo de compartir los tips and tricks, sino un poco pues, el aprendizaje a lo largo de todos estos años que hemos hecho nuestro equipo. O sea que nada, en 3 semanitas nos vemos de nuevo. Encantado, muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia. Hasta luego. Adiós.